¿Qué es la epilepsia? La palabra epilepsia deviene del término griego epilambanein, que literalmente significa tomar por sorpresa. La epilepsia es un trastorno crónico del sistema nervioso central caracterizada por la presencia de crisis epilépticas en las que se generan descargas eléctricas anormales en el proceso sináptico. El cerebro pierde la capacidad de inhibir dichas descargas, por lo que se da lugar a que se presenten tales crisis. Es importante aclarar que esta enfermedad puede presentarse a cualquier edad y afecta tanto a hombres como a mujeres. La primera vez que se designó este término para los síntomas de la enfermedad fue en el siglo XIX por el neurólogo inglés John Jackson, entendiéndola como una descarga súbita, rápida y excesiva de las células cerebrales. Ahora bien, es válido descartar que para dar un diagnóstico de este trastorno, el sujeto debe haber presentado más de 2 crisis epilépticas. En este sentido, es de gran relevancia hablar de los diferentes tipos de crisis que pueden presentarse durante el desarrollo de esta enfermedad. Sin embargo, antes de ahondar en ello, es necesario mencionar que una persona que presenta epilepsia suele vivenciar un fenómeno dentro de la misma denominado aura. El aura es aquella sensación anormal que tiene el sujeto antes de presentar una crisis epiléptica, independientemente de su naturaleza. Dicha sensación solamente es notada por la persona que siente, por lo que no se evidencia en el exterior. Existen 2 grandes tipos de crisis epilépticas, los cuales a su vez se dividen en otros tipos de crisis. Las crisis epilépticas focales o parciales, en las cuales la actividad eléctrica solamente comprende una zona específica del cerebro, y dentro de este tipo de crisis se pueden encontrar los siguientes. La crisis epiléptica focal simple, en donde no hay una pérdida del conocimiento, se evidencia la presencia de síntomas motores como sacudidas rítmicas, síntomas sensitivos como hormigueo intenso en una o varias partes del cuerpo, alteraciones en la percepción visual, tales como alucinaciones o visualización de luces, síntomas psíquicos, dándose pensamientos extraños o sensaciones de haber experimentado algo que nunca ocurrió. En algunas ocasiones, el sujeto puede manifestar síntomas autonómicos como sudoración, malestar intenso y extraño y opresión en la boca del estómago. La crisis epiléptica parcial compleja, la cual se caracteriza por la pérdida de conocimiento sin pérdida de tonicidad muscular, síntomas autonómicos como expresiones de masticación y degulación, arreglar su vestuario, entre otros. Asimismo, se puede observar que el sujeto actúa como si estuviese consciente con actos extraños, sin respuesta al hablarle o respuestas incoherentes. Estas crisis pueden iniciar siendo crisis parciales simples, evolucionando hasta llegar a ser complejas. Y la crisis parcial con generalización secundaria, evolucionando a crisis convulsiva bilateral, cuyo origen se da en un área focal del cerebro y llega a extenderse a toda la superficie de la corteza. Y el segundo gran grupo, las crisis epilépticas generalizadas, las cuales se extienden a toda la corteza cerebral. Dentro de esta clasificación se comprenden 4 tipos. Las crisis generalizadas de ausencia, cuyas manifestaciones son la pérdida de conocimiento, mirada fija en un punto particular e inmovilidad. Sin embargo, el sujeto puede presentar en ocasiones movimientos oculares o de otras zonas del cuerpo. Este tipo de crisis suele expresarse a partir de la infancia o la adolescencia y puede no ser notada fácilmente. Cabe agregar que este tipo de crisis suele repetirse con mucha frecuencia, incluso en un mismo día pueden presentarse varias crisis de ausencia. Es por esta razón que el niño o adolescente presenta dificultades en su atención y por ende en su aprendizaje. La crisis generalizada mioclónica, en la cual se puede observar agitación del cuerpo de manera brusca, especialmente en los miembros superiores, por lo que el individuo puede caer al suelo o dejar caer objetos que tenga en sus manos. En esta crisis la persona no suele perder el conocimiento, por lo que quienes la rodean pueden no identificar lo que le ocurre a la misma. Las crisis generalizadas tónico-clónicas, las cuales se dan en 2 fases, la fase tónica, en la cual se evidencia pérdida del conocimiento y rigidez o entumecimiento en todo el cuerpo del mismo, y la fase clónica, en la que el individuo expresa movimientos rítmicos de las 4 extremidades. Los síntomas que se ven aquí pueden ser mordedura de lengua, labios amoratados y o expulsión de orina, por lo que se da lugar a posibles lesiones debido a golpes en el cráneo por las caídas o daños por la mordedura lingual.
Y por último, la crisis generalizada atónica, cuya característica principal es una caída brusca, puesto que la persona pierde la tonicidad muscular y la conciencia. Es importante resaltar que estas suelen presentarse en conjunto con otro tipo de crisis generalizadas, por lo que es poco frecuente ver a una persona que solamente presente este tipo de crisis epiléptica. El tratamiento de la epilepsia está basado en el uso de fármacos anticonvulsivos. El 70% de la población que emplea este tipo de tratamiento responde de una manera satisfactoria a dicho. El 30% restante suele tener una respuesta resistente a los fármacos, por lo que es necesario recurrir a otros tipos de tratamiento, como la cirugía, la cual consiste en la estimulación del nervio vago, el cual está involucrado con la transmisión de impulsos sensitivos y motores. Se requiere tener en cuenta que si la monofarmacia o consumo de fármacos simple no funciona, se acude a la polifarmacia o consumo de varios fármacos para controlar las crisis epilépticas. Finalmente, es válido aclarar que el retiro de los medicamentos debe ser progresivo, ya que al hacerlo de manera brusca puede producir la reaparición de las crisis que ya estaban controladas. Al igual que las crisis, también existe la clasificación de la epilepsia en sí. Está la epilepsia idiopática o primaria, que es un tipo de epilepsia de origen predominante genético en la que se dan convulsiones, pero no se observan alteraciones neurológicas o lesiones estructurales en el cerebro. En la epilepsia sintomática existe una causa clara subyacente, un trastorno del sistema nervioso central, como un accidente cerebrovascular, un trauma cráneoencefálico, meningitis, entre otros, aumenta el riesgo de epilepsia. La epilepsia criptogénica es un grupo de epilepsias y síndromes epilépticos focales o generalizados con etiología no demostrada por las técnicas habituales de laboratorio o neuroimagen, pero que se cree que son sintomáticos de una alteración oculta histopatológica o celular, pero no de naturaleza genética. Dentro del tipo de epilepsia focal o parcial idiopática, existe la epilepsia benigna de la infancia con puntas centrotemporales, que también es llamada epilepsia rolándica. Los síntomas pueden ser motores, sensitivos o de lenguaje. Habitualmente los niños se despiertan poco después de haberse iniciado la crisis, siendo incapaces de parar los movimientos anormales de forma voluntaria. Esta desaparece espontáneamente con la edad. También se encuentra la epilepsia de la infancia con paroxismos occipitales, que presenta síntomas autonómicos, sobre todo vómitos y crisis parciales motoras que ocurren generalmente durante el sueño, con edad de comienzo alrededor de los 4. Inicia habitualmente con síntomas visuales, en ocasiones seguidos por ataques hemiclónicos, parciales, complejos y tónico-clónicos generalizados. Por otra parte, se encuentra la epilepsia primaria de la lectura. Inicia generalmente en la adolescencia, entre los 12 y los 19 años, y es de escasa y rara presentación en niños menores o adultos mayores de 30 años de edad. Los pacientes refieren temblores, mioclonias o tirones de la mandíbula cuando están leyendo un texto. En algunos casos se reportan alteración de la conciencia o dificultad para hablar. Concomitantemente con los movimientos de la mandíbula, estos movimientos son capaces de diseminarse a los miembros superiores, pudiendo llegar a comprometer a todo el cuerpo si la lectura no es interrumpida por el paciente. Por otra parte, encontramos los tipos de epilepsia sintomáticas. Dentro de estas se encuentran la epilepsia parcial continua progresiva de la infancia. Son crisis parciales motoras acompañadas de mioclonias y abarcan dos tipos. Un primer grupo, que comprende a los niños con una lesión conocida en la región rolándica, presentan crisis parciales motoras, a veces seguidas por periodos de mioclonias. Y un segundo grupo, la crisis ocurre en pacientes previamente sanos, iniciando las mismas con crisis parciales motoras, a las cuales rápidamente se asocian mioclonias que pueden afectar distintas zonas corporales. Además de estas se encuentran los síndromes caracterizados por crisis con modos específicos de precipitación, también llamados epilepsia refleja. Algunos pacientes tienen crisis en ciertas circunstancias en relación con el ciclo circadiano o menstrual, en estados de tensión o durante la retirada brusca de sedantes o de alcohol. Epilepsias del lóbulo temporal. Una sensación poco común presentada en pacientes con este tipo de epilepsia es el aura,
definido como una convulsión focal o parcial que no afecta la memoria. Por lo general existe pérdida de conciencia del entorno y algunos de los síntomas presentados son ausencias, chasquido de labios, tragar y masticar repetidas veces y movimientos poco comunes con los dedos como movimientos de recolección. Epilepsias del lóbulo frontal. Las convulsiones del lóbulo frontal generalmente duran menos de 30 segundos y a menudo ocurren mientras el paciente duerme. En algunos casos, la recuperación puede ser inmediata. Algunos de los síntomas presentados son movimiento de la cabeza y el ojo hacia un lado, falta de respuesta completa o parcial o dificultad para hablar, gritos explosivos incluida la blasfemia o risa, posturas anormales del cuerpo como un brazo extendido y el otro flexionado, como si la persona estuviera posando como un esgrimista, y por último movimientos repetitivos como sacudirse, pedalear en bicicleta o mover la pelvis con fuerza. Epilepsia del lóbulo parietal. Tienen predominantemente manifestaciones sensitivas con variadas características, sensaciones de pinchazos o descargas eléctricas que pueden estar localizadas en una zona o diseminarse abarcando progresivamente la mano, el antebrazo, el brazo, etc. La lengua puede tener sensación de entumecimiento, picazón o alteración de la temperatura. Además se puede presentar una pérdida del reconocimiento de alguna parte del cuerpo o mejor llamada asomatognosia. Epilepsias del lóbulo occipital. Pueden presentarse manifestaciones visuales simples de tipo negativo como escotomas o manchas o defectos en el campo visual, hemianopsia o ceguera de una zona o mitad del campo visual, amaurosis o ceguera o manifestaciones simples de tipo positivo como fosfenos o destellos de luz, flash, chispas, entre otros. Se describen alteraciones en la percepción tales como macropsia o aumento del tamaño de objetos o imágenes, micropsia o disminución del tamaño de los mismos, cambios de la forma o mejor llamado metamorfopsia y cambios de la localización de los objetos en el plano espacial, cambios en la distancia, acercamiento o alejamiento y o distorsión de las imágenes. Otro gran tipo de epilepsia son las generalizadas, dentro de las que se encuentran las idiopáticas. Dentro de estas mismas se encuentran las convulsiones neonatales benignas familiares. Se caracterizan a menudo por convulsiones tónico-clónicas tanto de forma local como generalizada. Suceden generalmente a los 3 días después del parto y remiten de forma espontánea durante el primer mes. Convulsiones neonatales benignas. Son crisis clónicas con frecuencia parciales o multifocales, acompañadas o no de apnea, y rara vez son tónicas. Su duración es breve, aproximadamente de 1 a 3 minutos, y el periodo de convulsiones es muy corto, alrededor de 20 horas, aunque a veces se prolonga hasta mes y medio con crisis muy repetidas. Epilepsia mioclónica benigna de la infancia. Aparece entre los 6 meses y 3 años de edad, siendo más frecuente en los varones. Se manifiesta con mioclonias masivas en tronco y extremidades. Epilepsias con crisis de ausencia infantojuvenil. Las crisis de ausencia son alteraciones temporales de la función cerebral que se manifiestan a través de episodios de desconexión súbitos. Se deben a una descarga eléctrica en ambos hemisferios cerebrales, la responsable de la pérdida de conciencia repentina. Epilepsia con crisis de gran mal al despertar. Es una crisis tónico-clónica, inicia con rigidez muscular en todo el cuerpo y después de unos breves segundos se generan movimientos bruscos tanto en extremidades inferiores como superiores. Epilepsias con crisis precipitadas por modos de activación específicos, también llamado epilepsia refleja. Algunos pacientes tienen crisis en ciertas circunstancias en relación con el ciclo circadiano o menstrual, en estados de tensión o durante la retirada brusca de sedantes o de alcohol. Otro tipo de epilepsia son las criptogénicas, dentro de las que se encuentran el síndrome de West o espasmos infantiles. Estos breves movimientos convulsivos de iniciación rápida y repentina del cuello, el tronco, los brazos y o las piernas generalmente se presentan en serie. Una forma más sutil consiste en la caída abrupta y breve de la cabeza. Síndrome de Lennox-Gastaut, epilepsia infantil de difícil manejo, que aparece entre los 2 y 6 años de vida y que se caracteriza por convulsiones mioclónicas frecuentes y diversas.
A menudo se acompaña de discapacidad intelectual y problemas conductuales, y puede incluir crisis tónicas, atónicas, de ausencia típicas, tónico-clónicas, generalizadas y parciales multifocales. Epilepsia con crisis mioclónica astática comienza entre los 2 y los 4 años. La enfermedad se manifiesta inicialmente como convulsiones tónico-clónicas y estas convulsiones se caracterizan por una pérdida súbita del tono muscular asociada con la propulsión hacia adelante o hacia atrás, lo que puede tener como resultado lesiones en la cara y la cabeza en caso de caída. Y la epilepsia con ausencia mioclónica. Este tipo de convulsión se caracteriza por el inicio de breves episodios de alteración del estado de conciencia, seguida de movimientos rápidos, muy breves y de amplitud variable, producidos por contracción simultánea de los músculos. Por último, se encuentra la clasificación de las epilepsias sintomáticas, dentro de las que se encuentra la encefalopatía infantil temprana con brotes de supresión, enfermedad neurológica caracterizada por crisis epilépticas que comienzan en los recién nacidos, por lo general dentro de los primeros 3 meses de vida. Los bebés afectados tienen convulsiones principalmente tónicas que causan rigidez en los músculos del cuerpo, por lo general los de la espalda, las piernas y los brazos, pero también pueden tener convulsiones parciales y rara vez convulsiones mioclónicas que causan espasmos o contracciones musculares en la parte superior del cuerpo, los brazos o las piernas. La encefalopatía mioclónica temprana, que se caracteriza clínicamente por la aparición de mioclonus fragmentario en el primer mes de vida, a menudo asociado con convulsiones focales irregulares y un patrón de explosión-supresión en el electroencefalograma. Y por último, la etiología no especificada y los síndromes específicos. Para entender los mecanismos de la epilepsia, es necesario recordar las bases anatómicas y fisiológicas del cerebro que determinan redes neuronales y mecanismos fisiológicos involucrados en el trastorno. Es así como la fisiopatología del trastorno define las crisis epileptogénicas como descargas bruscas con una intensidad anormal y con hipersincronía de un conjunto de neuronas del cerebro. Es importante saber que el sistema nervioso está formado por diferentes neuronas que se comunican entre sí a través de los espacios sinápticos. Los impulsos nerviosos que transmiten las neuronas son en realidad impulsos eléctricos llamados potenciales de acción, que se desplazan gracias al flujo de iones que entran y salen a través de los canales proteicos que posee la membrana de la neurona, lo que se conoce como despolarización de la neurona. Este flujo de iones estará controlado por los neurotransmisores del axón terminal de la neurona presináptica, encargados de excitar o inhibir el potencial de acción de la siguiente neurona. Existen 2 neurotransmisores involucrados en las crisis epileptogénicas: el glutamato como principal neurotransmisor excitatorio y el GABA como principal neurotransmisor inhibitorio. Lo que ocurre en las crisis epileptogénicas es un cambio en la despolarización paroxístico en un grupo de neuronas que se sincronizan entre ellas y envían un gran número de impulsos de forma repetida debido a 2 posibles mecanismos: un exceso de excitación o un déficit de inhibición. En el impulso excitatorio lo que ocurre es que al abrirse los canales de sodio, despolarizando la neurona, el potencial de acción llegará al terminal del axón, donde se abrirán los canales de calcio, permitiendo la liberación de glutamato, proporcionando la continuación del impulso nervioso. En algunos pacientes con epilepsia parece como si esta activación de estos receptores del glutamato fuera más rápida y durara más tiempo. En el impulso inhibitorio lo que ocurre al abrir los canales de cloruro e inhibir la señal eléctrica por la liberación del GABA, en algunos pacientes con epilepsia se han encontrado afectaciones genéticas que hacen que tengan receptores del GABA anómalos, que generan una incapacidad de inhibir la señal. Es importante mencionar que las causas de estas alteraciones son diversas y no se describe una en específico. Se describe solo la fisiopatología del trastorno, que puede ser causada por diferentes razones. El tratamiento farmacológico apunta a interrumpir la despolarización de la neurona, impidiendo que se genere el impulso nervioso y las neuronas no generen estas descargas eléctricas paroxíticas, por medio de diferentes mecanismos que se han nombrado según su función:
bloqueadores de los canales de sodio o calcio, antagonistas de los receptores glutaminérgicos o potenciadores del GABA. Neuropsicología de la epilepsia. Cuando hablamos de las manifestaciones o alteraciones neuropsicológicas de la epilepsia, no se puede ser muy específico, pues todos los síntomas experimentados dependen de la localización cerebral en la que se produce la crisis. Es por esto que a la hora de hacer la evaluación neuropsicológica se pueden encontrar alteraciones en cualquiera de los dominios cognitivos, ya sea la atención y concentración, aprendizaje, memoria, lenguaje, habilidades visoespaciales y habilidades visuoperceptivas y funciones ejecutivas. Además de esto, es pertinente evaluar el funcionamiento intelectual global para tener un espectro más amplio de las alteraciones del paciente. Ahora bien, existen diferentes variables que influyen en la sintomatología neuropsicológica de la epilepsia, tales como la edad, ya que generalmente entre más precoz es el inicio de la epilepsia, mayor será el deterioro cognitivo, incrementando el número de anormalidades cerebrales. La etiología, el tratamiento farmacológico teniendo en cuenta los efectos secundarios que el fármaco determinado pueda producir y los tipos de crisis que se presenten. A partir de esto se llega a los síntomas en sí. Las quejas más frecuentes en pacientes con epilepsia son la memoria y las funciones ejecutivas. Sin embargo, existen otras que también son frecuentes, como la atención, el lenguaje, entre otras, alteradas en función de las áreas corticales implicadas. Cuando está implicado el lóbulo frontal, se evidencian alteraciones en la afectividad y las emociones y la inhibición y control de la conducta. Además, se presentan dificultades en torno a la atención, el aprendizaje, pensamiento y razonamiento abstracto. Generalmente suelen ser pacientes con baja tolerancia a la frustración, síndrome de dis ejecutivo, con conductas de agresividad rígidas y perseverantes. Por otra parte, cuando se ven implicados los lóbulos parietal y occipital, pueden presentarse alteraciones en la percepción, ya sean visuales o visoconstructivas o somatosensoriales, y en el lenguaje, ya sean relacionadas a la articulación o a la comprensión de la lectura y escritura. Por último, si se ve involucrada la zona mesial, se presentan alteraciones en la memoria declarativa y dificultad para la codificación de información verbal y visoespacial, y en la zona neocortical se alteran los procesos de almacenamiento y evocación de información verbal y visoespacial.